Déjenme expresarles mi gratitud por las oraciones en mi ausencia y también por el trabajo que hicieron en cuidar el rebaño, y también darle la bienvenida a los que nos siguen a través del canal, que son fieles. Hay un equipo de gente, un grupo, debo decir, de gente que nos está siguiendo, y también aquellos que nos escuchan a través de Radio Vida. A todos ellos les enviamos un saludo muy cordial. Y bueno, voy a abrir, o mejor dicho, les voy a pedir que abran las Biblias en el Salmo número 4. Es un salmo que estuve meditando mientras estuve con mi madre allá en Argentina. Salmo 4 es corto, lo podemos leer. Ustedes síganme con la vista. Y quiero dejarles algunas cositas ahí. El verso 1 comienza David diciendo: respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen: ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Padre, qué hermosas palabras inspiraste en este hombre, y hoy, por la preservación, ha llegado este hermoso himno a nosotros para poder ser inspirados a mirarte a ti y solo a ti, Señor. Ayúdanos a entender este pasaje y aplícalo a nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Déjenme quizás comenzar con una preguntita como para hacerlos pensar un poco. Y la pregunta es: ¿cómo durmieron anoche? ¿Hay algo que le está molestando? Hay personas que se van a acostar con dolor. Algunos tienen dolor físico, otros tienen dolor emocional, dolores del alma, desesperación, y eso, en fin, inquieta y a veces nos impide poder conciliar el sueño. Así que no todos duermen bien. Hay algunos que ya por la edad, dicen los que entienden, que los ancianos van durmiendo menos. Se despiertan a medianoche, otros por asuntos de salud. Preocupante es cuando no podemos dormir por razones espirituales. Noten que David en el verso 8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Y por qué razón? ¿Cómo es que este hombre apoya la cabeza en la almohada y dice que duerme? Bueno, dice: porque solo tú, y tomen nota, dice: solamente tú, Jehová, me haces vivir confiado. Me fascina David a mí. Es un hombre franco, no trata de simular, un hombre que ha tenido muchos errores y fracasos en la vida, y sin embargo siempre fue corriendo buscando a su Dios.
y Dios nunca lo desamparó. Y la vida de David nos enseña mucho a nosotros. Y en fin, tenemos una cantidad de salmos. El libro de los salmos es muy precioso. Me acuerdo que cuando recién me convertí me resultaba aburrido. Y hoy es un libro en donde encuentro consuelo en forma constante. Y me gusta meditar en los salmos. Y más o menos tenemos, en el libro de los salmos, que yo tenemos alrededor de 7 autores o más. David es el que más material tiene, después le sigue Asaf, después los hijos de Coré, Salomón tiene uno, en fin, tenemos varios autores. Hay unos 40 y pico de salmos que son anónimos, no sabemos quiénes son los autores, así que hay más salmos de David y de autores anónimos que el resto. Es algo bastante interesante. Y sin embargo, el libro en su totalidad nos va llevando por un amplio espectro de experiencias humanas en circunstancias muchas veces difíciles. Y no importa en qué circunstancias graves nos encontremos, pero el propósito es mostrarnos que Dios siempre escucha a quienes claman a Él. Si hay algo que podemos sacar o extraer de todo el libro de los Salmos, es eso. La constante preocupación de Dios en escuchar a su pueblo cuando ellos elevan la voz. He podido experimentar cómo Dios camina a nuestro lado, tomándonos de la mano. Cómo Dios a veces camina delante nuestro, a veces va en la retaguardia para cuidarnos, como el pastor que va adelante guiando el rebaño y luego por detrás para cuidar que nada los amenace. Dios nos acampa alrededor nuestro, usando las figuras de los salmos. Dios va con nosotros. Y ahora esto que es algo tan hermoso, hermanos, es Dios está en nosotros por medio de su Santo Espíritu. David llegó a entender esto y los otros escritores también. Y tal es así, fíjense en ustedes que el libro de los Salmos comienza con 2 versículos muy hermosos que dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Acá lo que está diciendo el escritor es que dichosa es la persona que no tiene nada que ver con el mal, que no ha tenido comunión con aquellos que pecan deliberadamente y son anti Dios o contra Dios. Y dice que dichosa es la persona que se sienta con escritura en mano y se hunde en la meditación de esas escrituras. Verso 2 dice allí: sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Este es un pasaje que muchos de nosotros lo sabemos ya de memoria. Qué lindo es cuando un hijo de Dios, una hija, encuentra la delicia en el estudio y la meditación de su santa palabra. El verso 8 del capítulo 4 es una especie de conclusión de una serie de ideas que el escritor va entrelazando allí. Y a ver, si tuviésemos que reducir o compactar todo lo que dice David, si tuviésemos que, otra vez, siempre insisto en preguntar a los autores y decir, ¿qué es lo que David está tratando de decirnos o de hablarnos en el versículo 8? Bueno, lo encontramos eso, la conclusión, en una sola palabra, que es confianza. Este hombre no solamente tenía confianza, pero él lo que quiere a través de este salmo es inculcarlos, movido obviamente por el Espíritu de Dios que lo dirigió a escribir estas cosas, de impartir en su pueblo confianza, una total entrega a la voluntad de Dios. ¿Qué tanta confianza tienes en Dios? No me digan amén. Porque existe la declaración o la confesión de fe. Cuando se pregunta qué tanta confianza tienes en Dios, la gente dice amén automáticamente porque así es como hay que responder.
pero no estoy en busca de la respuesta correcta. Estoy buscando qué es lo que tú sientes. Si realmente tienes una total confianza. Es decir, hablamos de la rendición total y absoluta a la voluntad, los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas, para tu vida. A veces las cosas no van a salir bien en cuanto a la vida en este mundo, pero el hecho es si estamos confiados como David en el único que nos hace sentir de esa manera tan óptima. La confianza, hermano querido, se trata, a ver cómo lo puedo poner en una forma simple, en la esperanza incólume, inconmovible, que no se remueve frente a las promesas de Dios, el trato de Dios con nosotros en medio de circunstancias adversas o momentos que realmente en la vida vamos bien, no tenemos mayores complicaciones, pero no obstante tenemos esa confianza en el Señor. Y noten ustedes qué interesante, porque la esperanza que menciona David en este caso no está enfocada en la cosa misma, es decir, cuando uno espera algo, no está en ese algo que estamos esperando. En el caso de David nos damos cuenta que la esperanza está cimentada, está puesta, está enfocada en el Dios de su esperanza. David es un rey que vive en el palacio, está forrado en plata David, y ahí está metido en ese lugar con buenos bloques de piedra, probablemente con la guardia afuera, tal vez 2 soldados en la puerta del dormitorio, qué sé yo, con lanza y escudo, cualquiera que se mete, la lanza en el estómago, ¿no es cierto? ¿Quién se mete con David? Y sin embargo notamos que este hombre no tiene cifrada la esperanza en los guardias afuera, los soldados, sus músculos, porque era un hombre ya avesado en la batalla. Desde chico estaba acostumbrado a enfrentarse a animales que amenazaban con arrebatar el rebaño de su padre. Él los cuidaba. En fin, un hombre que estaba fogueado en cuanto a la hostilidad del ambiente. Pero sin embargo no cifra su confianza en esas cosas, sino que este hombre declara en este hermoso himno que su confianza está puesta solo en Dios. ¿Por qué? Porque solo tú, no los ejércitos, no mis fuerzas, mi capacidad, sino solo tú, dice, me haces vivir confiado. Hermano querido, en cuanto a la vida, trayendo esto un poquito en la contemporización, ¿no es cierto?, a nuestros tiempos, no son nuestros logros académicos, nuestros esfuerzos en el trabajo, las circunstancias yendo en una dirección favorable, sino Dios lo que tiene que ser nuestro punto de apoyo. La palabra hebrea, confianza acá, es muy interesante porque hace referencia a, significa seguridad, significa estar en una condición de salvo. A ver si lo pongo en esa forma, esa palabrita hebrea. O sea que la confianza que confiesa este gran hombre de Dios es en base a la seguridad que aporta mi relación con Dios. Este hombre está confiado porque está a salvo en la presencia de Dios. Y es que no podemos tener confianza cuando no ha sido tratada la salvación de nuestras almas por parte de Dios a través de su Hijo Jesucristo. O sea que la confianza esa descansa en este protector extraordinario que es la presencia de Dios en su vida. Y es justamente porque estamos en la presencia de Dios que me siento a salvo, me siento protegido. Cuando uno realmente ha experimentado la verdadera salvación en Cristo, y tome nota y subraye eso, verdadera, porque hay mucha gente que estiman que ya han sido salvos porque hicieron alguna confesión, ¿no es cierto?, de tengo que creer en Jesús y nada más.
pero realmente no les ha amanecido la vida, no les ha amanecido el Evangelio. Esa persona no es de Cristo. Tiene que nacer de nuevo. Usted no se salva. Dios lo tiene que salvar. Entonces, la persona que ha experimentado esa salvación, la única y verdadera salvación, esa es la persona que vive confiado, la persona que vive seguro, que vive a salvo a pesar de todo. Y es por esa razón que este hombre se acuesta, dice, y apoya la cabeza en la almohada. ¿Y qué sucede? Se pone a dormir. No pasa las noches ahí, ¿no es cierto?, considerando, dando vuelta en la almohada para la izquierda y para la derecha, revolviéndose. Bueno, ¿cómo voy a hacer para encarar el mañana? ¿Cómo hago para hacerle frente a la vida? Los problemas que están allí todavía esperándome cuando salga de este lugar. Y que tenga que enfrentarlos de frente, esos problemas, y no sé qué hacer. Personas que a lo mejor se la pasan soñando pesadillas. Porque, en fin, esas cosas lo mortifican. En cambio, David, contrariamente a lo que muchas veces sucede, dice que apoya la cabeza en la almohada, mi querido hermano, y cae como un tronco. ¿Y por qué? Porque es un hombre que está confiado, que está en paz con Dios. El apóstol Pablo, muchos siglos después, va a escribir en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, que justificados pues por la fe, paz tenemos para con Dios, pero por medio de Jesucristo. Y entonces va a indicar, es interesante el contexto de Romanos capítulo 5, versos 1 al 11, en donde indica, por ejemplo, en el versículo 2, que la persona que está en paz con Dios se gloría. Dice este hombre, nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Pero en el verso 3 va a decir algo que parece como que lo saca de base a uno, porque verso 2 dice, ay, qué lindo, bueno, estoy tranquilo con Dios, estoy en paz con Dios y me voy a esperanzar en la manifestación de su gloria, en la presencia de Dios. Pero en el verso 3 le da vuelta a la torta y nos mete en el mundo de los problemas. Y nos dice entonces allí, miren qué palabras, no solo esto, eso es en el verso 3 del capítulo 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones tienen propósito. Dice allí, produce paciencia, y después sigan leyendo, ¿no es cierto? Tienen propósito. Dios permite que a veces encaremos las problemáticas que todo el mundo encara en la vida. No, nos puede sacar tranquilamente de la tormenta, pero Dios permite que entremos en ellas. En definitiva, nos enseña a regocijarnos, a gloriarnos en la paz que ahora tenemos en Dios, a pesar de que nuestro ambiente o nuestro entorno no sea un ambiente tranquilo, sino uno de hostilidad, de problemas. No es así con las personas, por ejemplo, que no están bien con Dios. Noten ustedes, por ejemplo, en el verso 4, que se va a referir David a a terceros. Dice, temblad y no pequéis. Paren la mano, les dice. Déjense de macanas. Terminen con el tema del pecado. Y si la persona sigue en el pecado, pónganse a temblar. Y nota que dice, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. David apoya la cabeza en la cama y duerme como un tronco. Pero el que vive en el pecado todavía le dice, tú ponte a temblar, porque contigo no tienes un sueño placentero. Tú estás en problema. Dice, no pequen. Claro, hay gente acá que dice, a mí qué me importa. Yo la verdad que no creo en Cristo, no creo en Dios. Para mí es todo novela, es todo mito. Y ¿saben qué? Cuando me acuesto no me levanta nadie. Ustedes tiren una granada en la puerta, en la pata de la cama y no me levanto. Bueno, David reconoce que puede ser así, pero le dice, ponte a temblar, porque aunque duermas, la verdad es que se están cociendo habas. Estás en problemas con Dios. Así que nos hace un llamado solemne a tomar las cosas en serio y arreglar la situación del pecado. Noten ustedes qué interesante, porque esto es algo que me llama la atención. A pesar que David duerme tranquilo, no quiere decir que es un hombre que no tiene problemas. Porque otra vez uno puede leer a David en el verso 8 y dice, bueno, claro, es el rey, la pasa fenómeno.
con plata en el bolsillo, ¿quién no va a dormir tranquilo? Pero sin embargo, David es un hombre que estaba con problemas. Noten que en el verso 1 habla de momentos de angustia. Esa palabra allí, angustia en el verso, la segunda parte, si se quiere, del versículo 1 de ese capítulo. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia. Es cierto que mira hacia atrás, mira al pasado, pero habla de momentos difíciles, no momentos cómodos. Ahí esa palabra tsar hace referencia a personas que le hacían la vida amarga a David. Y conocemos que fue un hombre que realmente hubo gente que deseó el mal para él, que le hicieron las cosas terribles. Así que había opresión y hostilidad por parte de ciertos individuos. Este hombre declara, es honesto, nos dice que en el pasado tuvo momentos de angustia, tuvo momentos de necesidad de ser oídos por Dios, de ser escuchado por Dios debido a esa angustia. Verso 1 dice, oye mi oración. Y luego el versículo 2 nos habla de momentos de persecución que en este caso ya son presentes, porque si bien es cierto que el verso 1 habla de pasados de angustia, no quiere decir que en el presente ya había pasado la tormenta. No, en el presente todavía sigue la persecución de ciertos hombres. Dice allí, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Hay personas que todavía viven en esas condiciones y perjudican a David. Ahora, yo pienso, hermano querido, a modo de reflexión, digo yo esto, ¿no? En cuanto a la situación de mi madre, ya todos o la mayoría de los que están acá conocen la situación, estuvieron orando y vuelvo a repetirles, estoy profundamente agradecidos. Creo que Dios escuchó las oraciones porque mi madre rompió los esquemas. Yo iba a enterrar a mi mamá y tenía de 5 a 10 días. 2 o 3 días se fueron ya cuando yo hice los arreglos para salir corriendo, los abandoné, pobre del rebaño. Y así que prácticamente una semana después de llegar tenía que enterrarla. El día que llegué la vi muy mal, muy mal. Al otro día fuimos a la clínica a ver los médicos y desde ese momento empezó a suceder algo. Y tal es así que para después de una semana y media esta señora ya estaba cortando el pasto, no la podía parar. Pasando la aspiradora, arreglando sus muebles, sus cositas. No la para nadie, la señora es un búfalo. Le da para adelante y no la para nadie. Es una mujer de fuerza, de convicciones. Lo que me llamó poderosamente la atención, y tuve una conversación con ella al respecto, y meditamos juntos en este salmo, es que cuando yo, un poco de enfermero, le llevaba unas gotas, unos inhibidores del dolor, y tenía que despertarla y estaba durmiendo como un tronco. Un día la levanto y digo, pero escúchame, ¿vos realmente dormís toda la noche? Me dice, sí, yo no tengo problemas. Y conversando acerca de su situación, que está al tanto de todo, no es que mi madre no sabe lo que pasa, ella va a escuchar este video, así que qué sé yo, y tiene ese cáncer brutal en su organismo, pero duerme, sabiendo que va enfrentando la muerte, duerme tranquila y se levanta con una sonrisa. Mi madre me planteó una frase que se quedó y se va a quedar conmigo el resto de mis días. Y es tan elemental, es tan simple, y por ser simple es que se nos escapa. Me dijo, Edgardo, la fe es simple. Los hombres la complican. Y cuando me dijo eso me quedé mudo. Porque eso es lo que quiso decir Jesús cuando dijo que tengamos fe como un niño. Nosotros complicamos las cosas con Dios. Lo que tenemos que hacer es simplemente creer. No rompernos la cabeza cómo Dios hace las cosas, por qué permite esto, por qué no hace aquello. La vida se simplifica y dormimos mejor
cuando tenemos confianza. No que vamos a ser extraídos de los problemas. Vuelvo a repetir, este señor tenía fe en Dios a pesar de los problemas. Hoy día la gente va a las iglesias buscando que Dios le resuelva los problemas porque de lo contrario no pueden dormir a la noche. Personas que van detrás de un milagro. Y sí, Dios hace milagros, por supuesto, pero no necesariamente entra en los propósitos de Dios para cada una de nuestras vidas. A veces Dios se mueve a través de su providencia, que es diferente. Despertarla todas las mañanas a las 6, hay que darle la medicina a las 12, a las cada 6 horas, ¿no? Y verla despertarse y ver esa sonrisa es algo que me lo llevo en la retina de mis ojos el resto de mis días. ¿Cuánto tiempo más la voy a tener? No lo sé. No suelo hablar de cosas personales, pero siendo que viajé y tuve esta experiencia casi mística con el Señor a través de la situación de mi madre, dije, tengo que compartirlo con el pueblo. Si Dios me mostró esto, quiero compartirlo con ustedes. Un milagro es un evento que parece desafiar todas las leyes de la naturaleza. Es decir, en un momento dado, en el caso de mi madre, oramos y Dios hace desaparecer el cáncer. Y ese organismo está como si recién naciera, totalmente integrado, restaurado, reparado, cada órgano, cada tejido, armado como nuevo. No es parches, es hacerlo nuevo. Y la gente va en busca de eso. Pero aprendí en estos días a depender no tanto del milagro, que sería magnífico si Dios hace un milagro y ver cuál es el propósito, no simplemente por el hecho de ver un milagro, sino, bueno, a ver qué es lo que me quieres enseñar a través del milagro. Pero a veces nos vamos en busca del milagro y perdemos de vista otro milagro, si me permiten la expresión, aunque no lo es técnicamente, y es el de la providencia. El milagro es el cuidado de Dios en una forma instantánea, reparando, restaurando. La providencia, en cambio, son los cuidados constantes de Dios, todos los días, cuidando a su creación, especialmente a sus hijos y a sus hijas. Cuando llegué no había manera de encajarle un programa médico a mi madre para ser tratada. Mis hermanos estaban desesperados. De golpe y porrazo hablábamos con mi hermano, el pastor de allá en Argentina, el que me sigue a mí, y se abrieron repentinamente las puertas y empezaron a encajar todos los medios para atender a esta mujer. De la desesperación pasamos a la alegría, la acción de gracias, la glorificación. Y claro, buscamos el milagro y perdemos de vista esos detalles, como diciendo, Dios, acá estoy, no te preocupes, yo estoy manejando las cosas. Es cierto que llegaste y fuiste por un corredor, pensabas que ibas a encontrar una puerta abierta y te encontraste con un muro. Y uno llega a ese muro, ¿no es cierto? Y dice, ¿y ahora para dónde voy? Y empezamos a desesperarnos. Y Dios se encarga de tirar abajo ese muro. ¿Cómo lo hace? Yo no sé, no es mi problema. Pero Dios provee. Dios se encarga de arreglar las cosas. Aunque quizás tengamos que sufrir la enfermedad o los problemas y circunstancias adversas. Meditando en estas cosas y hablando con mi madre, me puse a pensar, bueno, pero a ver, ¿qué cosas motivan la confianza de estas personas? En este caso, para hablar bíblicamente, ¿qué motiva la confianza de David en ese Dios? ¿Qué cosas hay? ¿Qué cosas meditó, consideró David en su trato con Dios que lo lleva a decir, mira, a mí no me interesan las angustias que tuve y los problemas que tengo, yo acuesto mi cabeza en la almohada y duermo como un tronco? No, yo digo tronco porque es una expresión nuestra ya, no sé, creo que me entienden lo que digo. El tronco cae, donde cayó, ahí quedó, ¿no es cierto? Bueno, a eso me refiero con dormir como un tronco. Es cuando cae y ahí se queda la persona. Hay 4 cositas que notamos. La primera de ellas es que la fe simple, a ver cómo lo pongo esto, debe distinguirse de la fe supersticiosa. No es un creer por creer, porque me dicen que tengo que creer y se terminó. Dios no funciona de esa manera. Cuando Dios nos dice creemos o debemos creer, da una serie de evidencias, son lógicas.
Dios se manifiesta. Lo ha hecho en el pasado. Tenemos toda una historia pasada para que al estudiarla podamos adquirir confianza que ese Dios del ayer es el Dios de hoy y será el Dios de mañana. Y así como confiaron y llamó a tener confianza a los hombres del ayer, hoy nos quiere dejar esa premisa, esa enseñanza, esa constante de seguir confiando como Dios llamó a la confianza a aquellos hombres. Así que Dios nos llama a estar tranquilos porque estamos a salvos en Él y por Él. Entonces, la fe simple es simple en el sentido de creer, pero es compleja en cuanto a lo que podemos aprender acerca de esa fe. La superstición es diferente. ¿Qué cosas motivaron la confianza de David? Número 1, el carácter de su Dios. El carácter de Dios. No el carácter de las circunstancias. No es el carácter de el milagro, la enfermedad que se fue o se prolonga la salud, o el aumento de sueldo, o que los que me perseguían y me deseaban el mal de alguna manera desaparecieron. No, este hombre está confiado en Dios, el carácter de Dios, no el carácter de las adversidades. Y noten que dice que, verso 1, es un Dios de justicia. Dice allí, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Ahora, cuando hablamos de mi justicia, cuidadito con esto, porque David de justo tenía poco, No era buena mandarina. David hizo unos líos tremendos en su vida. No fue justo en el trato con sus hijos, no fue justo en el trato con su esposa, no fue justo en el trato con los soldados. Acuérdense que usó a los soldados, metió a uno en el frente de batalla para que lo maten y zafar de un lío. No fue justo en un montón de cosas. Así que no fue un hombre ejemplar, ¿no es cierto? Un santo con la aureola en la cabeza. Y muchas veces no fue justo ni siquiera con Dios. Porque cuando él prolongó, por ejemplo, la confesión de su pecado casi un año, que tuvo que Dios que mandar a un profeta para decirle, bueno, a ver, ¿hasta cuándo, querido? ¿Cuándo vamos a hablar de este asunto? ¿Se acuerdan que mandó un tal Natán a tocar la puerta del corazón de David diciendo, bueno, a ver, terminemos con esto, hay que arreglar las cosas? Entonces él lo que debió de haber hecho es arreglar las cosas con Dios, pero no, la dilató su pecado, nos cuenta lo que sufrió durante ese periodo, pero no era un hombre justo. Sin embargo, dice que su justicia descansaba en el carácter de Dios, el Dios de mi justicia. David está hablando de lo que llamamos técnicamente o teológicamente la justificación del hombre pecador. Es Dios vistiendo de justicia a la persona, Dios declarando justo a esa persona. Pablo amplía y explica esta teología fundamental de las Escrituras. No hay ninguna persona que es salvado por ser justo. Es una persona injusta que es salvado por la gracia de Dios y es justificado o declarado justo en la justicia del Hijo de Dios. Y eso no habla del carácter del hombre, sino el carácter de Dios. Él confía en la justificación de Dios. El Dios que lo declara justo, siendo un hombre como nosotros, pecador. Un Dios de justicia, el Dios de mi justicia. Número 2, un Dios de misericordia. En el verso 1, en la segunda parte, dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Este hombre está convencido que puede encontrar respuesta en ese Dios. La misericordia es la actitud de tener compasión, preocupación por la miseria, la condición de dolor, de desesperación de la persona que está sufriendo. Dios no es cínico que se goza en ver a sus hijos sufrir. Dios es un Dios que llora. Es un Dios que siente, es un Padre tierno, que se compadece ante el dolor de sus hijos e hijas. David entendía esto. Y entonces se dirigía a ese Dios por su carácter compasivo, un Dios de misericordia. Y número 3, un Dios de gracia.
Porque fíjense en verso, y eso está en forma implícita en los versos 4 y 5, cuando dice allí, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estad en vuestra cama y callad. Y luego dice, ofreced sacrificios, no sacrificios dejando de pecar, sino ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en Jehová. O sea que todo el enfoque de David es, vayan y arreglen las cosas con Dios. Ahora, ¿por qué les dice esto? Porque Dios los va a recibir y los va a perdonar. Van a encontrar una respuesta favorable si van a buscar el perdón de Dios. ¿De qué habla eso? Habla de un Dios de gracia. Dios tiene que estar enojado con esta gente. Pero Pablo, en lugar de decir, salgan corriendo porque Dios está con una bronca bárbara, dice, no, hagan las cosas bien y vayan a ese Dios. Dios los va a recibir, Dios va a arreglar las cosas. El apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dios es un Dios de gracia. El carácter de Dios. Claro, ¿cómo no va a tener confianza este hombre en ese Dios? Un Dios de justicia, un Dios de misericordia, un Dios de gracia. No solamente confía en el carácter de Dios, pero confía también en los actos o acciones de Dios. Es decir, cómo Dios evidenció la clase de Dios que es, cómo Dios mostró con actos concretos su carácter como Dios. Fíjense, por ejemplo, verso 1 dice que es un Dios de respuesta. Dice allí, respóndeme cuando clamo. Y si dice respóndeme en la oración y mira el pasado que lo sacó, ¿no es cierto?, de sus angustias, quiere decir que Dios responde. Él medita y dice que Dios es un Dios de respuestas. Es un Dios atento. Dios responde a la oración. Escúchenme, tal vez Dios no responde en la forma en que nosotros esperamos. Y el gran problema con la iglesia de hoy es que a veces no oramos por la providencia divina, sino por el milagro obligado, forzado, decretado, declarado. Yo decreto que Dios haga esto, Dios está obligado, lo estoy forzando a Dios, le estoy dando un mandato de que haga lo que yo quiero. No, eso no funciona así, no es así. Dios va a hacer lo que Él quiere. Y si tienes que pasar por la tormenta porque Dios quiere que aprendas algo, vas a pasar aunque patalees por medio de la tormenta. Tenemos la famosa historia de Jonás, que dijo, a mí Dios no me engancha. Dios le dijo, mira, necesito que vayas a Nínive porque quiero que reprendas a la nación, ahí hay lío y hay que arreglarlo. Y Jonás dijo, ni loco, que se mueran los ninivitas. Y cuando tuvo chance de hacerle la gambeta a Dios, agarró un barco y se tomó el olivo. Se fue. Y yo me imagino a Dios arriba tal vez diciendo, no quiero ser profano en esto, ¿no? Pero decir así, bueno, vamos a ver qué tan lejos llegas. ¿Y dónde terminó Jonás? En Nínive. Él dijo, no, a mí no me enganchás, yo no voy a Nínive. ¿Qué Nínive ni qué 8 cuartos? Bueno, vamos a ver quién gana. Libre albedrío. ¿Dónde están los defensores del libre albedrío? ¿No tenía el derecho de elegir este hombre? Sí, eligió. ¿Eligió qué? Terminó en Nínive. Tú puedes patalear con Dios, yo tengo mis derechos. No, la soberanía de Dios está sobre todo eso. Y fue a parar a Nínive y tuvo que hacer lo que Dios le dijo. Y siguió caprichoso, porque después se enojó. ¿Se acuerdan la historia de cuando está debajo del árbol y le cae el coco en la cabeza? Pobre hombre. Y rezongó y pataleó que Dios podría haberlo colgado de ese árbol. Y sin embargo, con paciencia Dios lo nutre, le enseña, lo orienta. Qué hermoso Dios, qué hermoso Dios. Un Dios de respuestas. Número 2, un Dios de soberanía y propósitos absolutos que escapan a nuestra comprensión. Fíjate, versículo 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. ¿Dónde están los que niegan la doctrina de la elección? Los quiero ver. Se rompen la cabeza tratando de ver cómo
desmitifican el concepto de la elección y la predestinación. Bueno, rómpanse en la cabeza. Pero allí David, que en una forma simple, nos muestra que Dios escoge. Y fíjate qué interesante, porque no es que Dios escoge a David porque David era piadoso y entonces por ser piadoso dijo, bueno, este chico me gusta, me lo voy a agarrar para mí. No, él era piadoso, pero Dios lo escogió a él porque, en fin, por el beneplácito de Dios. No, Dios no te escoge porque tú vas a buscar la adoración. No, tú buscas la adoración porque Dios te ha escogido para eso. Dios es un Dios soberano en todo sentido. Él vio ese hecho de que Dios me escogió. Dios escoge al piadoso. El piadoso es piadoso porque ha sido escogido por Dios para eso. Otra vez volvemos a lo que hemos estado estudiando en Efesios, cuando dice escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para ser santos y sin mancha. Dios no te escoge porque tú eres santo y sin mancha. Dios te escogió para que seas santo y sin mancha. Piadoso es la misma cosa. La palabra piedad quiere decir una vida devota, una vida consagrada. Santo y sin mancha es lo mismo. Quiere decir una vida piadosa, entregada, consagrada, entregada a Dios en sacrificio y obediencia. Número 3, un Dios que escucha. Dice en el verso 1, otra vez, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y dice al final del versículo 1, y oye mi oración. Y allá en el, versículo 3, en la segunda parte, otra vez, Jehová oirá cuando yo a él clamare. A ver, si Dios responde, es porque Dios escucha. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? La respuesta de Dios es el resultado de haber escuchado lo que nosotros oramos o planteamos a Él. Otra vez ustedes estuvieron orando, Señor, te pido por la madre del pastor y pim, pum, pam, qué sé yo, doblar. Me escribía la gente diciendo, estamos orando. Y bien, pero era creer o reventar lo que estaba pasando. Otra vez, no la curó del mal, pero está haciendo cosas que están a contramano. Cuando le contamos a la doctora el otro día que se puso, cuando le dije, mire, esta señora yo no la puedo parar, se puso a cortar el pasto. ¿Qué? Digo, pero sí, agarró la máquina y a cortar el pasto de todo un tremendo fondo que tenemos. No es que es un jardincito de morandanga, se pone a limpiar con la aspiradora. Yo le digo, deja mami que voy a limpiar. No, quédate ahí, qué sé yo. Digo, pero no la puedo parar a esta mujer. Se fue a cantar, le gusta el canto, tiene un club de canto ahí, qué sé yo. El viernes, yo me fui el jueves, y el jueves a la noche se iba a ensayar para el viernes, es decir, anteayer. Se fue a cantar. Cuando los médicos escuchan esto, los saca de base la situación, porque esa no es la prognosis. Y bueno, ¿de dónde sale todo eso? La respuesta de Dios, de un Dios que escucha. Ayuda a esta mujer. Yo no sé cómo lo hace Dios, qué merengue está haciendo ahí adentro. Francamente no me interesa mucho. Lo que veo son las evidencias. Dios escucha el clamor de su pueblo. Así que este hombre alimenta su confianza en el carácter de Dios, las acciones de Dios. 3, también confía debido a las evidencias de Dios en su vida. Otra vez, verso 1 dice, cuando estaba en angustia, ya mira hacia atrás, dice, tú me hiciste ensanchar. Estaba apretado y salí holgado. Estaba encajonado y salí libre. Lloraba y ahora río. Eso lo experimentó en el pasado. Es importante los tiempos verbales. Dice, tengo evidencias hoy porque al mirar hacia atrás, Dios hizo una serie de cosas asombrosas. Yo estaba encajonado en los problemas, en angustia, y Dios en su santa e infinita providencia me sacó de esa situación y terminé completamente holgado de la situación, descansado, respirando. El hecho de que Dios lo haya sacado de los problemas del pasado, sin embargo, no significa que en el presente no encare problemas. Porque si bien es cierto que en el pasado tenía evidencia que Dios los había sacado de problemas, ahora está experimentando problemas todavía.
quizás distinto, yo no sé, pero hoy por hoy nos dice ahí el versículo 2 de que David está encarando la hostilidad de cierto sector social que, en fin, no tenía mucha simpatía con David. Cuidado. El hecho de que Dios haga alguna obra en tu vida hoy, o mejor dicho, la haya hecho ayer, no quiere decir que hoy no tengas problemas, ¿eh? Que Dios haya hecho algo bueno contigo ayer no significa que hoy no vas a tener problemas. Puede ser que Dios permita que pases por problemas. Lo que espera es que tú tengas confianza en base a las evidencias de que Dios estuvo contigo ayer. O sea que lo que tenemos que hacer entonces es dar la vuelta a la cabeza de vez en cuando y mirar un poquito para atrás. Cuidado con esto, porque se puede malinterpretar. Jesús dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pero ahí Jesús se está refiriendo a la persona que no quiere dejar las cosas de este mundo para proyectarse hacia el mundo venidero. Como la señora de Lot, ¿se acuerdan? Quedó su corazón pegado en lo que quedaba atrás. Y entonces miró para atrás y metió la pata, ¿no? Hizo lío. Entonces Jesús dice, una vez que te agarras de Cristo, vamos para adelante. Pero cuando digo de mirar para atrás es mirar la obra de Dios en tu vida. Nosotros nunca debemos dejar de mirar para atrás como hicimos en esta ceremonia, de mirar hacia la cruz. Si tú quieres saber y ver un milagro extraordinario en tu vida, mira a 2000 años atrás. Cuando antes de que tú vengas al mundo, Dios había enviado a Jesucristo a morir en la cruz por ti y por mí. Para que hoy vivamos en paz, confiados. Mira la obra de Dios, que en momentos de desesperación hoy nos ensanchamos gracias a esa obra sublime y extraordinaria. Cuando el Señor Jesucristo derramaba su vida gota a gota en aquella cruz, en aquel cruento dolor. No necesitamos que Dios muestre milagritos aquí y allá, sanarme los callos, la caspa o cosas más grandes. Porque el milagro de los milagros lo tenemos hace 2000 años atrás. Dios salvando nuestras vidas en Cristo Jesús, levantando a Cristo de entre los muertos, levantándolo y sentándolo allá a la diestra del Padre. Ese es el milagro de los milagros. Esa es la mayor evidencia que tenemos de la obra de Dios. ¿Qué más necesitas para tener confianza? Tenía confianza debido a un Dios de evidencias. Hermano querido, de vez en cuando mira para atrás y recuerda, por favor, lo que Dios ha hecho en el pasado con tu vida. Recuerda el momento que sentiste el gozo de la salvación. Yo recuerdo esa noche cuando alguien me presentó el Evangelio, el doctor Asati. Y recuerdo cuando sus palabras me presentó el Evangelio en una forma simple, aquel muchacho testarudo, obstinado, de 23 años, y este hombre me dice, Cristo te ama. Y fue una lanza que perforó mi alma. Una simple frase, Cristo te ama. Usted podrá decir, ¿qué tanto lío con esa frase? Yo no sé lo que hizo el Espíritu Santo ahí adentro, pero sentí en mi alma que la partí y la abría completamente. Cuando salimos de esa reunión fue interesante porque estábamos de novio con Gloria, mi esposa. Íbamos caminando por una avenida muy transitada, ¿no? En el centro de la ciudad. Y yo le digo a lo argentino, ¿no? Yo no sé lo que este desgraciado me hizo, pero me siento que tengo ganas de gritar. De gozo, estoy reventando de gozo y no sé lo que me hizo este tipo. Y Gloria me decía, quedaste piola, no te pongas a gritar en el medio de la calle, ¿no? Porque iba y venía gente. Le digo, pero tengo ganas de gritar. Me ensanchó el alma. No entendía nada del Evangelio, no entendía nada de doctrina, era un recién nacido, pero sí entendía que algo había sucedido en mi vida. Dios me otorgó vida eterna, la experiencia del pasado, y de vez en cuando miro hacia atrás y recuerdo ese rincón, ese momento, ese rostro que me habló con ternura y me dijo, Cristo te ama, y lo creí, y acá estoy. Por último, David confió en la providencia divina en sus cuidados tiernos. Fíjense, en los versos 6 y 7, que nos preparan para la conclusión del verso 8, dice, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Bendícenos con bienes. Noten que David hace un contraste entre su actitud con la actitud de esos que claman por bienes. Muéstranos los bienes. Bendícenos con cosas.
para que podamos dormir tranquilos, confiados y estemos contentos y ensanchados. Necesitamos cosas. Y noten lo que dice David en el verso 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando ellos tenían, ¿no es cierto? Y ciertamente Dios a veces bendecía, o a veces decían que Dios los bendecía y era otra cosa. Sea lo que fuere, David dice, ellos tienen que ver y tocar para confiar. En cambio, a mí me dio el gozo. Me dio la satisfacción, la alegría, dice este hombre. Tú me diste esa alegría en mi corazón, mayor que la de ellos. Hermano, a ver, yo no sé, hoy el cristianismo busca alegrarse en lo que es palpable o tangible. Pedimos a Dios plata, coches, casas, riquezas. Y no te das cuenta que eso no te hace feliz. Lo que te hace feliz es tu relación personal con Cristo. Lo que te da alegría en el corazón. Mi madre está postrada en esa cama muriéndose lentamente. No tiene grandes cosas, no tiene fortunas, no tiene futuro ya orgánicamente hablando, a menos que Dios haga otra cosa, ¿no? Hasta acá está haciendo algo tremendo. Pero está gozosa, está con alegría. Porque palpita en su corazón la fe simple que se agarró de Cristo hace años atrás. Y sabe que se va a encontrar con su Señor, con su esposo y otros que partieron. David se regocijaba en las cosas más simples que irónicamente son las más complejas y las más grandes. Y es todo lo que tiene que ver con Dios. Hermano querido, el que piensa de la manera que menciona David acá en el verso 6, no confía en Dios, sino confía en lo que puede tocar y puede ver. Aunque diga que le da gracias a Dios por esas cosas. El hombre y mujer que confía en Dios no espera cosas tangibles, simplemente que Dios haga su voluntad. Y la fe simple es, yo creo, aunque tenga que sufrir, o sanar, o lo que sea, pero Dios es mi amparo. Y es por eso que este hombre, a la noche, cuando entraba al dormitorio y se desvestía, apoyaba la cabeza en la almohada y dormía, porque Dios era su confianza. ¿Cómo duerme usted? ¿En dónde cifra usted su confianza? Bueno, para eso mandó Dios a Jesucristo hace 2000 años atrás, ¿sabe? Para que tú y yo podamos ir a dormir con confianza, sabiendo que en la obra de Cristo, el carácter de Dios, la obra de Dios, la soberanía de Dios, las obras de Dios en el pasado, que nosotros podamos mirar eso, contemplar esas cosas y luego decir, en ti confío, Señor. Y entonces cuando cerramos los ojos decimos, hasta mañana. Y quien te dice si a lo mejor cuando los abres estás en la misma presencia de Dios, mirando las glorias que todos nosotros esperamos con ansia. Eso es lo que está esperando mi madre. Y hoy estoy más convencido que eso es lo que estoy esperando desde ahora. De abrir mis ojos del otro lado y ver al Señor. Y mientras tanto, apoyar mi cabeza en la almohada y dormir tranquilamente. Confianza. Padre Celestial, ayúdanos por favor a tener la confianza que tenía David. Hermanos y hermanas nos dan lecciones. Vidas que están al borde de la muerte. Y los vemos sonreír. ¿Cómo es posible eso? He visto gente gritar de desesperación. Gritar, no quiero morir. No queremos que se muera. Y en cambio, Señor, hay hijos e hijas que dicen, oren para que el Señor me lleve. Personas con confianza. Otórganos eso, Señor, a través de tu Espíritu. Confianza. Porque estamos a salvo en tu presencia.
A ti, Señor, te damos la gloria y la honra como lo hacía aquel gran hombre del pasado, lleno de errores, pero justificado por ti, Señor. A ti te alabamos y te damos las gracias por la confianza que tenemos en Cristo, en cuyo nombre elevamos esta oración. Amén.